el día de mi cumpleaños número 75, mi hijo gritó. Todos están hartos de ti. Vete. Su esposa arrojó mi pastel de cumpleaños al suelo, pero lo que hice después dejó a los invitados sin aliento, y a la mañana siguiente, la vida de mi hijo se había convertido en un desastre. Hola, mis queridos oyentes. Gracias por acompañarme. Por favor, suscríbanse al canal para no perderse la próxima historia. Y escriban en los comentarios desde qué ciudad o país me escuchan. Calienta mi corazón saber hasta dónde viajan mis palabras. Disfruten de la escucha. Hoy cumplí 75 años. El número se sentía redondo, sólido, como un viejo roble. Te paras frente al espejo en la mañana y te mira desde lo profundo, desde las arrugas alrededor de tus ojos, desde las canas en tus sienes. ¿Tenía miedo? No. Era más como un asombro silencioso. ¿De verdad soy yo? ¿Realmente todo esto me ha sucedido? Mi pequeño apartamento de 2 habitaciones en la ciudad olía a azúcar morena y especias dulces. Había estado en la cocina desde el amanecer horneando mi tradicional pastel de batata, el que mi madre me enseñó. Lo horneé cuando me casé con mi esposo, Jabari. Lo horneé para el primer cumpleaños de Keon, para todos sus cumpleaños, y para despedirlo cuando se fue al campo de entrenamiento. Sentía como si toda mi vida estuviera impregnada de ese aroma cálido y dulce. Para mí, olía a hogar, a amor. Pasé mi mano por la vieja mesa de cocina donde formaba las capas del pastel. Su superficie suave, marcada con finos arañazos, me recordaba a Jabari, joven y fuerte, preparando una plancha rota sobre ella, y al pequeño Keon construyendo torres de bloques de madera. Hoy, la mesa solo sostenía harina y un rodillo, y mis manos ya no eran tan rápidas como antes. La masa era fácil de manipular, tibia y viva, mientras extendía un círculo delgado. Fragmentos sueltos, no pensamientos completos, iban y venían en mi mente. Keon había llamado ayer. Mamá. Necesito que me saques de un apuro. Es urgente. El auto necesita una pieza nueva, una muy importante. Su voz sonaba tan preocupada. ¿Cómo podía decirle que no? Retiré lo que tenía guardado para emergencias, casi todo mi cheque del seguro social, y se lo di. Gracias, mamá. Eres la mejor, dijo antes de salir apresuradamente por la puerta. Suspiré, no por molestia, sino por ese deber tan particular de las madres. Es como una deuda, ¿no es así? Mientras vivas, tienes que ayudar a tus hijos. Aunque tus hijos ya casi tengan 50 años y tú te quedes con un par de billetes arrugados de $20 hasta el próximo cheque, no importa. Estoy acostumbrada a vivir con poco. Arroz y frijoles me bastan. Lo importante es que ellos estén bien. Una por una, las capas del pastel fueron entrando al horno y el apartamento se llenó de calidez. Miré la fotografía en la pared. Jabari y yo, jóvenes, de pie, del brazo, junto a la casa de vacaciones que estábamos construyendo. Él hizo casi todo el trabajo. Soñaba con que viviríamos allí al jubilarnos, plantaríamos rosas y criaríamos a nuestros nietos. No lo logró. Se fue demasiado pronto, dejándome criar sola a un Keon de 15 años. Yo era arquitecta senior entonces. Tenía proyectos, viajes de negocios y sueños de recorrer el mundo. Quería hacer un crucero por los Grandes Lagos, ver la isla Mackinac, pero tuve que renunciar a todo eso. Tenía que olvidarlo. Tenía que criar a mi hijo. Me aferré a esa tarea como a un salvavidas. Toda mi vida, toda mi fuerza, todos mis sueños cansados, todo lo puse en él, en mi niño. Y ahora ese niño tiene casi 50, y aún le horneo el pastel de batata. Decidimos celebrar el cumpleaños en la casa del lago. La casa del lago, por supuesto. Según mi nuera, Sarapina, mi apartamento era demasiado estrecho y anticuado, como un trastero. Lo dijo justo después de que yo sugerí recibir a los invitados allí, mirando por encima de mí mientras hablaba. Keon solo se encogió de hombros, como diciendo: Bueno, mamá, Sarapina tiene razón. La casa del lago tiene más espacio y aire fresco. No discutí. La casa del lago solía ser mía. Lo único que quedaba de Jabari, de nuestra vida juntos, pero casi nunca iba. Sarapina y Keon vivían allí desde hacía 15 años, desde que se casaron. La reconstruyeron, la amueblaron a su gusto. Moderna y a la moda. Nada de Jabari quedó.
Incluso talaron los viejos arces que plantamos juntos. Solo hacen sombra y suciedad, dijo Sarapina. Ahora tenían un jardín perfectamente cuidado y un fogón moderno y elegante. Yo visitaba mi propia casa como una invitada. Los invitados empezaron a llegar alrededor de las 3. Yo había traído bolsas de víveres en taxi esa mañana, preparando aperitivos, ensaladas y sándwiches enrollados. Sarapina recibió a los invitados en el porche, sonriendo en un hermoso vestido. Me besó la mejilla brevemente. Olía a perfume caro y a ligera irritación. Señora Okoro, ¿por qué no pasa a la cocina? Tiene que terminar la tabla de quesos y vigilar los platos calientes para que no se enfríen. Y fui. Mi cumpleaños se convirtió en un día típico de servidumbre. Estuve en la cocina, que casi no reconocía, toda brillante y llena de acero inoxidable, cortando quesos y carnes, acomodándolos en bandejas. Risas, copas tintineando, y fragmentos de conversación llegaban desde la sala. Mi nombre se mencionó una sola vez cuando alguien gritó: ¿Dónde está la cumpleañera? Y Sarapina respondió con su voz alegre: Oh, es nuestra pequeña ayudante, ocupada en la cocina. Y todos rieron otra vez. Saqué las bandejas, las coloqué en la mesa y enseguida limpié las sucias. Nadie me ofreció un asiento. Yo era parte de la decoración, silenciosa y funcional. En un momento me senté en el borde de una silla a cierta distancia. La conversación derivó hacia la casa del lago. Uno de los viejos amigos de Jabari, Elías Dubois, recordó. Recuerdo, Ammani, cuando Jabari y yo plantamos ese pino alto justo aquí. Mira lo grande que está. Sonreí. Quería sostener ese cálido momento. Sí, y enterramos una cápsula del tiempo debajo. Keon era solo un bebé. La envolvimos en un pañuelo. Papá, por favor, no otra vez las historias viejas, interrumpió Sarapina, girando hacia su propio padre. Keon y yo estamos pensando en Turks and Caicos el próximo año. Las playas allá son increíbles. El servicio es de primera, no como estos viejos pinos y mosquitos. La conversación cambió de inmediato a Turks and Caicos, a resorts todo incluido y a los precios de los paquetes. Mi pequeño tesoro enterrado, un pedazo de vidrio roto, 3 canicas y una moneda oxidada, quedó olvidado bajo tierra, completamente solo. Sentí algo frío y pesado hundirse en mi pecho. Me levanté y regresé en silencio a la cocina. Prefería lavar platos antes que sentarme allí, invisible, en mi propia mesa de cumpleaños. Y entonces llegó el clímax. La hora del pastel. Mi pastel de batata. Había pasado medio día preparándolo. Las capas estaban remojadas con glaseado de queso crema, perfectamente tiernas, derritiéndose en la boca. Lo había decorado con virutas de chocolate y nueces pecanas, formando cuidadosamente el número 75. Lo llevaba sobre la bandeja redonda grande que usamos en nuestro 25 aniversario. Lo levanté con una última esperanza desesperada. Aquí estaba, mi símbolo de amor, mi regalo más importante. Quizá ahora. Coloqué el pastel en el centro de la mesa. Se veía completamente casero, auténtico. Oh, Imani Sadia, ¿por qué harías eso? La voz de Sarapina resonó en la sala, cargada de abierto desprecio. Ya tenemos un pastel comprado en una pastelería fina. Nadie va a comer esta triste cosa casera. Cayó un silencio incómodo. Sentí como si dejara de respirar. Pero entonces Elías Dubois, el viejo amigo de mi esposo, trató de salvar el momento. Va ahora, Sarapina. El pastel de batata de Imani. Ese es el sabor de la infancia. Es tradición pura. Yo sí quiero una rebanada. Dame 2. Y eso fue la gota que colmó el vaso. Sus palabras, dichas frente a los amigos modernos y adinerados de Sarapina, sonaron como un insulto para ella. Derrumbó la imagen de anfitriona elegante y sofisticada que tanto se esforzaba en mostrar. Su rostro se retorció. Un frío resentimiento brilló en sus ojos. Con un movimiento rápido y experto, agarró mi bandeja. La tradición pertenece a un museo, susurró entre dientes. Y, delante de todos los invitados horrorizados, volteó la bandeja, arrojando mi pastel, mi esfuerzo, mi amor, directamente al basurero junto a la pared. Estamos celebrando el futuro. Un silencio sonoro cayó sobre la habitación.
El único ruido fue el golpe húmedo y sordo del pastel estrellándose en el fondo del basurero. Todos miraron del bote de basura hacia mí. Yo me quedé allí, paralizada, mirando a mi hijo. Esperé. Esperé que se levantara, que dijera algo, que detuviera esta pesadilla. Keon se levantó. Su rostro estaba rojo, deformado por la rabia. Miró el horror en los ojos de los invitados, la sonrisa arrogante de su esposa, y encontró a un culpable, la más fácil de señalar. Se volvió hacia mí, apuntándome con un dedo tembloroso, y gritó tan fuerte que mis oídos resonaron. «Mira lo que hiciste. Nos has avergonzado. Todos están hartos de ti. No sabes comportarte, lárgate de aquí, vete. Te lo digo, todos están cansados de ti». En ese momento, algo dentro de mí no se rompió. No, simplemente se apagó, como un hilo delgadísimo, tensión acumulada por 50 años, que finalmente deja de existir. No hubo estallido. Solo dejó de ser. El zumbido en mis oídos no desapareció. Se concentró en una nota aguda, limpia. Y una calma profunda, inquietante, descendió sobre mí. Era como si la parte de mí que pasó toda su vida esperando, disculpando, perdonando y suplicando amor hubiera sido extirpada de un solo movimiento quirúrgico. Miré el rostro de mi hijo, distorsionado por su grito, y comprendí. Este ya no es mi pastel. Esta ya no es mi casa del lago. Y este ya no es mi problema. Asentí una vez, un gesto pequeño, casi invisible. De acuerdo. Me di la vuelta sin mirar el rostro enrojecido de mi hijo, ni las expresiones congeladas de los invitados. Di un paso, luego otro. Mis piernas se movieron solas, como si caminaran por un camino largo, conocido pero olvidado. Detrás de mí quedó un vacío de silencio. Llegué al recibidor y tomé mi viejo abrigo ligero del gancho. Los dedos que temblaban media hora antes al atar mis cintas ahora se movían con precisión firme, abrochando el abrigo. 1, 2, 3. Todo en su lugar. Me puse la bufanda. Tomé mi bolso. Dentro había una billetera casi vacía, las llaves de mi apartamento, y un pañuelo. Era suficiente. No miré atrás. No dije una palabra. Simplemente abrí la puerta principal, salí al aire frío de la noche y cerré suavemente la puerta detrás de mí. El clic de la cerradura sonó como un punto final colocado al final de una oración muy larga y muy agotadora. Caminé hacia la parada del autobús, sin prestar mucha atención al camino. Las farolas arrancaban de la oscuridad un arbusto de lavanda, una cerca desgastada. El mundo existía en algún lugar separado de mí. Dentro solo estaba esa nota aguda, nítida. Anulaba todos los sentimientos. No había dolor, ni herida, ni enojo. Solo una claridad absoluta. Un viejo autobús urbano se detuvo. Me senté junto a la ventana, en el asiento frío de cuero sintético. Afuera, las luces de las casas y las siluetas de los árboles pasaban flotando. Y en mi mente, como un contador cerrando los libros del año, los hechos se clasificaban ordenadamente en estantes. No quejas. Solo hechos. Hecho número 1. Mi colgante de oro Mali, un regalo de Jabari por mi cumpleaños 30. Oro de un hermoso tono miel. Yo lo adoraba. Hace unos 5 años, desapareció. Busqué por todo el apartamento, me angustié, incluso lloré en secreto. 6 meses después, lo vi en el cuello de Sarapina en una foto de vacaciones. Ella reía, la cabeza echada hacia atrás, y el sol brillaba sobre mi oro. Cuando tartamudeé una pregunta, ella respondió con indiferencia. «Oh, lo encontré en una tienda de antigüedades, ¿puedes creerlo?» Casi idéntico. Yo sabía que mentía, pero guardé silencio. Hecho número 2, el dinero. ¿Cuántas veces les di mis ahorros para el pago inicial del auto, para emergencias del techo de la casa del lago, para la educación de mi nieta antes de la universidad? Viví a base de yogur y pan para que ellos pudieran ir a Turks and Caicos a desestresarse. Ni siquiera me invitaban. Era útil como un cajero automático, pero no como un miembro de la familia. Miraba sus fotos. Bañada y bendecida frente al mar azul, me dije a mí misma, lo principal es que ellos estén bien. Aquí comienza el número 3, la retirada lenta, paso a paso, de sus vidas, y de mi propia casa. Primero,
Mis fotos desaparecieron de la sala y terminaron en el pasillo, junto al baño de invitados. Luego, mi taza favorita, la que usaba cada vez que los visitaba, se rompió por accidente. Después, Keon dejó de llamarme mamá. Cada vez lo hacía menos. En especial frente a las amigas de Sarapina, me llamaba de manera formal, señora Aoro. Era como borrar poco a poco una vieja inscripción para grabar una nueva, brillante, en su lugar. El autobús saltó sobre un bache. Me miré en el vidrio oscuro, una mujer cansada de edad avanzada, con un abrigo sencillo. Y detrás de esa mujer había una larga cadena de palabras tragadas, heridas silenciosas y un amor desequilibrado. Una calle de un solo sentido, y esa noche, había llegado al final. La compuerta había caído. Él dijo: lárgate. El deseo de un hijo es ley. Y cumpliré ese deseo literalmente. Aquella noche dormí mejor que en toda mi juventud, sin sueños, sin pensamientos temblorosos, sin el nudo familiar en la garganta. Era como si un peso imposible, tan viejo que lo había confundido con una parte de mi cuerpo, hubiera sido levantado de mis hombros. Desperté con el sol filtrándose por la ventana. Y por primera vez en años, el aire del cuarto no estaba seco de soledad. Era ligero. Era libertad. Me levanté, me lavé la cara y preparé café. Mis movimientos eran lentos, pero llenos de un propósito nuevo, desconocido. No hice un plan. Solo sabía lo que debía hacerse. Saqué de mi viejo armario una carpeta atada con un cordel. Ahí estaban todos nuestros documentos importantes. El certificado de matrimonio. El certificado de defunción de Jabari. Y, al fondo, un documento grueso y oficial, el título de propiedad. Pasé mi dedo sobre la línea mecanografiada. Titular del derecho, Imani Sadia Okoro. Tipo de derecho, pleno dominio. Propietaria del terreno. Miré la esquina del cuarto y recordé los planos de mi vida pasada. Un recuerdo emergió, tan vívido que parecía ayer. Tenía 35 años. Jabari llevaba casi un año muerto. Keon, un adolescente difícil, andaba metido con la gente equivocada. Me llamaron a la oficina principal de la compañía en Atlanta. Me ofrecieron la jefatura del nuevo laboratorio de diseño aeronáutico, mi propio equipo, un apartamento corporativo, oportunidades totalmente diferentes. Una cima que jamás me había atrevido a imaginar. Me senté en aquella oficina con techo alto, sosteniendo mi carta de nombramiento. Y no vi máquinas nuevas, sino la cara cansada de mi hijo. Pensé en él, solo en nuestro departamento de 2 habitaciones. Pensé en mí, rota entre 2 ciudades. Y pensé en la casa del lago recién terminada, que se llenaría de maleza. Y me negué. Dije, gracias, pero no puedo. Tengo un hijo. Volví a casa y puse toda mi energía, todo mi talento, en mantener ese hogar para él. Sacrifiqué mi carrera por esa casa. La misma casa del lago de la que me echaron anoche. Puse el documento sobre la mesa. Y el recuerdo no dolió. Fue la pieza final del mosaico, el último argumento para la jueza que vive dentro de mí. Tomé el teléfono con firmeza. Primero llamé a una inmobiliaria cuyo anuncio había visto en el periódico. Buenos días, Garantía Inmobiliaria, ¿en qué puedo ayudarla? Hola, respondí con una voz tranquila y firme que ni yo reconocí. Mi nombre es Imani Sadia Aoro. Quiero poner a la venta de inmediato la casa del lago y el terreno. La propiedad de Maplewood Drive, en Basin View Shores. Y perfecto, señora Okoro. ¿Cuándo puede recibir a nuestro especialista para evaluación? Cuando sea. Hoy. He entendido. Enviaremos a alguien enseguida. Colgué sin un mínimo de duda. Luego marqué otro número, el de mi única amiga verdadera, Desta. Imani. Respondió con su voz aguda y familiar. Feliz cumpleaños, querida. Te llamé ayer, pero no contestaste. ¿Cómo estuvo la fiesta? La escuché en silencio. Y luego le conté, sin emoción, lo del pastel en el piso, el grito de Keon, el basurero. Hubo un silencio largo. Después, Desta suspiró. Por fin, dijo, con alivio y cariño mezclados. Por fin, Imani. He esperado esta llamada durante 20 años. Confundieron tu fortaleza con una alfombra.
Y dime, ¿qué vas a hacer? La gente ya está poniendo la casa a la venta esta tarde, respondí con calma. Desta soltó una risa suave. Bien. Muy bien. Ahora escúchame, pronto te van a llamar. Gritarán, llorarán, tratarán de manipularte. No contestes. Ese letrero de se vende dirá más que cualquier palabra. Está bien, Desta. Resiste, amiga. Estás haciendo lo correcto. Colgué. Dentro de mí había silencio. No el silencio muerto del cansancio de anoche, sino la calma clara del otoño. Todo estaba decidido. No había vuelta atrás. Pasaron unos días. Días de una tranquilidad que no había conocido en años. El teléfono permaneció mudo, y ese silencio lo decía todo. Sabía lo que estaban pensando. Que yo estaba esperando, como siempre. Que pronto hornearía galletas de disculpa. Que bajaría la cabeza y diría, Keon, hijo, perdona a tu vieja madre. Ese guión funcionó durante décadas. Pero la maquinaria estaba rota. Yo no estaba esperando. Estaba viviendo. Me levanté por la mañana y empecé los ejercicios. Habían pasado apenas unos días desde que me echaron, y sin embargo, yo sentía que había retrocedido 20 años en el tiempo. Fui a la tienda y me compré no el requesón más barato, sino el que realmente me gustaba. Saqué mis viejas agujas de tejer y un ovillo de lana del armario y comencé a tejer. Una bufanda sencilla, recta. Fila tras fila, punto tras punto. El ritmo de las agujas era reconfortante. Esto era creación. Estaba creando algo simple, cálido y completamente para mí. Exteriormente nada había cambiado en mi vida. Pero por dentro, todo había cambiado. Había dejado de ser una función, un apéndice de su bienestar. Volvía a ser Imani Sadia Okoro. No solo madre o suegra, una persona completa. Sabía que esta calma era el silencio antes de la tormenta. No lo vi con mis ojos, pero pude imaginarlo con absoluta claridad. El auto del agente inmobiliario deteniéndose frente a la casa del lago. El hombre serio, de traje, sacando del maletero un martillo y un cartel brillante. Caminando por el césped perfecto de Sarapina. Eligiendo un lugar. Y con unos pocos golpes firmes. Clavando en la tierra que había pertenecido a Jabari y a mí. El letrero, se vende. Ese cartel era mi respuesta. Mi declaración. Mi despedida. Y entonces, en la tarde del tercer día, el teléfono estalló. Sonó frenético, exigente, casi asfixiado por su propia urgencia. Yo estaba sentada en mi sillón, tejiendo. Miré la máquina, que vibraba como si quisiera saltar del aparador. Llamó Keon. Luego Sarapina. Luego Keon otra vez. No contesté. No tenía nada que decirles. Todo lo que necesitaba decir ya estaba escrito en ese cartel junto a la verja. No estaban llamando para disculparse. Estaban llamando para exigir una explicación, para tratar de devolver Everything a su lugar. Pero esos lugares ya no existían. Al caer la tarde, llegaron. Lo supe desde que escuché el auto entrando en la entrada y las puertas golpeando. No me levanté. Seguí tejiendo, punto tras punto. No escuché un llamado. Escuché un sonido metálico en la cerradura. No tocaron. Entraron con su propia llave, como si fueran los dueños. Ese fue el toque final. La confirmación absoluta de que mi decisión era correcta. La puerta se abrió de golpe. Se quedaron en el umbral. Sarapina tenía manchas rojas en el rostro y el cuello, sus ojos lanzaban dagas. Keon estaba pálido, perdido, con los labios temblando. Me vieron sentada tranquilamente, tejiendo. Y por un instante se quedaron helados. Ellos esperaban encontrarme llorando, desesperada. Pero no este cuadro de paz absoluta. Sarapina reaccionó primero. Entró como una tormenta. ¿Has perdido la cabeza? Chilló. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de circo estás haciendo? ¿Has decidido arruinarnos? ¿Echar a tu propio hijo, a tus nietos, a la calle? Yo guardé silencio. Levanté la mirada, pero no hacia su rostro torcido por la rabia, sino a través de ella. No veía furia. Veía miedo.
El miedo de perder el hermoso retrato que había pintado durante años a costa mía. Keon intentó la otra táctica, la suave, la manipuladora, la que siempre funcionaba. Se acercó, mirándome a los ojos. ¿Y mamá, qué pasó? ¿Por qué haces esto? ¿Nos estás castigando por lo del pastel? Mamá, lo siento. Sarapina se dejó llevar. Pero esta es nuestra casa, nuestro hogar, el hogar de nuestros hijos. ¿A dónde vamos a ir? La palabra hogar sonó hueca. Ese hogar donde yo era la cocinera, el estorbo, la vergüenza. Ese lugar donde mi amor y mi esfuerzo acababan siempre en el basurero. Los dejé hablar. Dejé que sus gritos y súplicas quedaran suspendidos en el aire hasta morir. Miré a mi hijo. Su rostro desesperado. Y por primera vez, no sentí lástima. El amor maternal se había vaciado por completo la noche de mi cumpleaños. Solo quedaba una claridad fría, cristalina. Cuando por fin callaron, puse mi tejido sobre la mesa auxiliar, sin perder un solo punto. Y entonces hablé. Mi voz era tranquila. Pero en el silencio del departamento, sonó como un martillazo. Esta no es su casa. Ambos se estremecieron. Esta es mi propiedad, continué con calma, mirando a Keon directamente. Una casa en la que han vivido gratis durante 15 años. Nunca les pedí renta. Nunca les pedí dinero. Siempre di. Pero soy tu hijo. Eres mi madre, tartamudeó Keon. Era su última carta. Su carta ganadora de siempre. Apenas incliné la cabeza. Mi mirada, lo sabía, le resultaba desconocida. Ya no contenía la calidez habitual. La madre de la que todos están hartos. Repetí, citando sus palabras. La madre que te avergüenza. La madre que debe irse. ¿Recuerdas, Keon? Tú me pediste que me fuera. Retrocedió como si le hubiera golpeado. Y ahora estoy cumpliendo tu deseo, dije, con la voz por primera vez en mi vida afilada como acero. Me voy por completo. Y como no me necesitan, no tendrán nada mío. Ni la casa. Ni el dinero. Ni mis ahorros. Me miraban como si fuera un fantasma. Como si no pudieran creer que estas palabras salían de su madre siempre servicial y callada. Sarapina abrió la boca para gritar, pero no salió nada. Keon solo respiraba con dificultad. Me puse de pie. La decisión está tomada. La agente tiene todas las instrucciones. Ya está buscando compradores. Deberán permitir las visitas. Tienen 30 días para encontrar otro lugar y mudarse. No había nada más que decir. Pasé junto a ellos y miré por la ventana hacia el viejo banco donde solía sentarme con Jabari. No los miré, pero pude sentir como su mundo se derrumbaba. Un mundo construido sobre los cimientos de otra persona. Mi mundo real apenas estaba comenzando. Salieron finalmente, dejando tras de sí una nube pesada de confusión y resentimiento. El aire de mi apartamento estaba tranquilo. No sentí nada más que silencio. Me acerqué al teléfono y saqué el cable de la pared. No más llamadas. No más gritos. No más acusaciones. Todo lo que había que decir, ya lo había dicho. Todo lo que había que hacer, ya lo había hecho. Las semanas siguientes fueron extrañas. El eco de su mundo derrumbándose me alcanzaba como un sonido lejano. Un par de veces llamó la madre de Sarapina, incoherente, suplicando que reparara las cosas y tuviera compasión por los niños. Amablemente le respondí que había tenido compasión toda mi vida, y que ahora era su turno de cuidar de sí mismos. Después de la siguiente llamada similar, dejé de contestarle también. Un día llamó de esta. Su voz era comprensiva, sin atisbo de juicio. Vi a Sarapina ayer en la clínica del barrio, dijo. Ya no parece la reina de Turquía en caos. Parece 10 años más vieja. Dicen que se mudaron y alquilaron un viejo departamento de 2 habitaciones más allá del límite de la ciudad. Keon tomó un segundo trabajo, apilando estantes por la noche. Y Sarapina está haciendo entrevistas, pero después de 15 años de ser administradora de hogar, nadie la contrata. Están furiosos, dicen. Escuché y no sentí ni alegría ni satisfacción. Solo una sensación de inevitabilidad. Era como ver una hoja de otoño desprenderse de una rama y caer al suelo.
Su vuelo podía ser largo o corto, pero la caída estaba predicha. Se habían separado de la rama que los alimentaba. No fui yo la causante de su caída. Solo fui la condición que ellos mismos habían creado. La casa del lago se vendió rápidamente. Los compradores aparecieron de inmediato, una joven pareja que, según el agente, se enamoró de la casa a primera vista. El día del cierre, estuve en la oficina firmando los papeles. Mi mano no tembló. Cuando la enorme suma de dinero, con tantos ceros que ni siquiera podía imaginar, se depositó en mi cuenta, no sentí euforia. Sentí peso, un peso agradable y tangible de posibilidades. No era solo dinero. Eran los años de mi vida en tierra. Era mi carrera no realizada. Eran todos los vestidos que nunca compré y todos los viajes que nunca hice. Todo volvió a mí a través de una transferencia bancaria. Lo primero que hice fue inscribirme en un centro de pruebas de lujo. Tenía problemas auditivos en un oído desde hacía años, pero siempre lo había pospuesto. Me equiparon con un pequeño audífono portátil. Cuando lo probé por primera vez, me quedé congelada. Escuché el crujir de las hojas bajo mis pies. El canto de un gorrión sobrevolando. El zumbido leve de los insectos en el aire. El mundo me golpeó con un torrente de sonidos que había olvidado. Y lloré por primera vez tras todo este proceso. Pero no eran lágrimas de dolor, sino de reencuentro. Luego compré un abrigo. Hasta entonces, todo lo que vestía era práctico, gris o negro. Pero vi en el escaparate, un azul aristocrático, profundo y saturado, como el Mississippi al atardecer. Totalmente impráctico, pero hermoso. Lo probé. Me quedó perfecto. Lo compré sin pensarlo 2 veces. Al salir con ese abrigo nuevo, me sentí otra. No una anciana esperando el final de sus días, sino una mujer. Solo una mujer. Después, cumplí mi sueño más antiguo y querido, aquel que Jabari y yo habíamos pospuesto. Reservé un crucero de 10 días por los Grandes Lagos, de Chicago a la isla Mackinac. Recordé cuánto habíamos soñado con ese viaje. Y como todo el dinero se había ido a los tutores de Keon. Está bien, Imani, había dicho Jabari. Nuestro hijo es más importante. Aún llegaremos algún día. Nunca llegamos entonces. Pero ahora sí. Antes de partir, hice algo más. Me inscribí en un curso de diseño textil en línea y comencé un proyecto personal en boutique. Volví a mis raíces, a teñir telas, sentir los hilos nacer entre mis dedos, ver surgir el orden del caos del color. Y aquí estoy. Sobre la cubierta de un elegante barco blanco. El viento del río revuelve mi nueva bufanda. Mi abrigo azul cubriéndome por completo. Las orillas florecidas, los cúpulas doradas y los pequeños pueblos pasan lentamente. El barco avanza suavemente, cortando el agua, dejando atrás una estela serena. En mis manos, sostengo un cuaderno de bocetos. Lo abro en una página en blanco. Los lápices de colores descansan junto a mí. Observo las ondas en el agua, el juego de luces y sombras. Y mi mano comienza a dibujar curvas suaves, entrelazadas, como las olas. No siento resentimiento ni amargura. No guardo odio por el pasado ni temor por el futuro. Solo existe este momento, este cielo azul. Esta vastedad, esta silenciosa y profunda sensación de armonía, tan infinita como el propio lago. Durante 75 años, mi mundo giró alrededor de la cocina de mi apartamento y de la casa del lago. Di mi vida, mi dinero y mi corazón. Ellos lo tomaron todo y lo arrojaron al ático, como aquel pastel. Pero sobre esas ruinas, no intenté reconstruir la vida vieja. Simplemente salí adelante y comencé a construir una nueva. Y es completamente mía. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te ha tocado, dale me gusta y escribe en los comentarios si tú o tus seres queridos alguna vez han enfrentado un trato similar. Tu apoyo significa mucho para mí. Suscríbete para no perderte nuevas historias. Cuídate.